Vamos ahí. Miriam Bregman, diputada nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, dentro del Frente de Todos, la conocen Frente bien. Izquierda. Del Frente de Izquierda. Frente de Izquierda, por supuesto. ¿Quién era que quería meter a alguien? Lubertino, María José Lubertino, Sí, con Castillo. con Castillo. Lo quería llevar a al Castillo, Frente de Todos. como sea al Frente de Todos. Pasan cosas raras. Rebotaba como en un frontón, no había manera. Seguramente. Claro. Diputada nacional Miriam y precandidata a presidenta, se lo vamos a consultar en instantes nomás. Estamos con Mauro Becerra, analista político. Muchas gracias, Mauro, por estar aquí. Bien, Miriam, arranquemos por ahí. ¿Sos precandidata? Porque ya estamos en clima de campaña, por supuesto, clima electoral. Vos me vas a decir, no, de ninguna manera, no es tan así. Pero tuvimos elección en La Pampa, en la política claramente ya se está hablando de esto. ¿Vas a ser candidata? No, te voy a decir que sí, porque La Pampa, fíjate que ya presentamos listas en Río Negro, en Neuquén, es decir, hay un calendario completamente adelantado. La mayoría de los gobernadores se quieren alejar de la elección presidencial, entonces eso ha hecho que desde fin del año pasado haya un clima netamente electoral y discusión. Y en nuestro caso es más particular porque no contamos ni con aparato de Estado, ni con recursos, ni con esas falsas publicidades que las hacen en nombre de los distritos que gobiernan y en realidad están haciendo campaña electoral. Lo nuestro es a pulmón, con la militancia, entonces discutir con anticipación y con tiempo quiénes van a ser los referentes o referentas que creemos que representan el desafío que tiene la izquierda es importante. En ese marco y por los desafíos que vemos que tiene la izquierda en una elección, que los escuchaba recién a ustedes y lo relataron bastante bien, te dan a elegir entre derecha, derechín, derechoso y derechudo. La izquierda tiene un desafío importante y mis compañeros del PTS entienden que soy una precandidata para asumir ese desafío que se nos presenta, que como te digo, te presentan algo que si vos lo mirás en América Latina, los modelos neoliberales como Chile, Perú, cuestionados por la movilización en las calles. Si vos mirás... ¿Chile, Perú son modelos neoliberales? Eran los modelos que nos ponían. Eran los modelos que nos ponían. No, si vos... porque digo, ahora no hay gobiernos neoliberales y tampoco les va tan bien. No, pero no, claro, los que eligen gestionar el mismo capitalismo y sin cuestionar las bases estructurales que dejaron esos gobiernos neoliberales, claro que no les va a ir bien. En Argentina tampoco nos fue bien aceptando la deuda macrista, aceptando toda la caída del salario que había hecho el macrismo y profundizándola, aceptando el recorte de las jubilaciones. No, eso es una gran discusión, pero ahí es donde la izquierda tiene una mirada totalmente distinta y donde tenemos que empezar a tallar en esta realidad. Bien, pero irías entonces a una paso con los candidatos del resto de los partidos que integran el Frente de Izquierda. Mira, eso todavía no lo sabemos. Hay una posibilidad de llegar a fórmulas de acuerdo, como hemos hecho ahora en Neuquén, en Río Negro, o la posibilidad de las PASO. Están abiertas las dos alternativas. Lo importante es qué es lo que queremos debatir y cómo asumimos ese desafío que te decía antes, ¿no? ¿Cómo se presenta a la izquierda para esa discusión? Que a mí me entusiasma bastante. Te entusiasma. Ahora hay integrantes de las demás fuerzas que integran la coalición de la izquierda que no estuvieron muy contentos con tu lanzamiento, lo consideraron apresurado. De hecho, lo tuvimos a Gabriel Solano y a Beliboni. Que cuestionaba un poquito el método que eligieron, los tiempos. ¿Qué se le responde? Que siempre es así cuando empiezan las discusiones de las candidaturas, qué sé yo. Pero te lo dije anteriormente, creo que no podemos comparar lo que nos cuesta desde la izquierda instalar las candidaturas. Fíjate que no nos ponen ni en las encuestas. Sí. Ya nos pasó la elección anterior, donde obtuvimos 4 bancas a diputados. Muy buena elección en la legislatura del 21. De los cuales 3 diputados y diputadas somos de mi partido, el PTS sí. Frente de Izquierda. Ganamos la ciudad de Buenos Aires después de 20 años que la izquierda no tenía una banca. La provincia de Buenos Aires encabezada por Nicolás del Caño, 2 bancas. Sí. Alejandro Vilca. En Jujuy, en La Matanza, en Merlo. Exacto, ahora están asumiendo montones de concejales, también producto de la rotación que tenemos en las bancas de esos distritos. Y no nos ponen en la encuesta, cuando nos ponen el 1%. Yo no creo que toda esa juventud, esos trabajadores, trabajadoras que nos acompañaron en el 21, ahora dicen, me hago de derecha porque quiero que me ajuste, quiero que me saquen de derecho y quiero quemar el Banco Central. Hay una construcción donde las clases dominantes, los sectores del poder más concentrado de este país, están tironeando
en este desacompasamiento que te digo de Argentina con América Latina, están tironeando para que las salidas sean más a la derecha aún y de esa manera dejar pasar el ajuste que está haciendo Sergio Massa. Ahora, no nos olvidemos que si a vos te ponen un monstruo enfrente, decís, bueno, viste, esto entonces va a ser peor. Creo que hay muchos intereses en llevar la discusión a ese lugar. La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días y nos ven en todas las peleas todos los días. Entonces, cuando te empiezan a borrar, hay un interés político, bien. No es casualidad que nos borren. Vamos a volver a eso. Mauro, hablábamos al comienzo, escuchabas vos, respecto al Frente de Todos, ¿no? Me da la impresión de que en Juntos por el Cambio los nombres están un poco más identificados, pero en el Frente de Todos todavía está bastante abierto el escenario. ¿Cómo lo ves? Y es, antes que nada, un dato para Miriam. Estuve mirando un par de encuestas antes de venir para acá y estás. Así que eso es un buen dato. Por lo menos me ponen el nombre ahora. De hecho, vi Suban Córdoba el mes pasado y Taquioni estabas dentro del pelotón. Bueno, volviendo a lo que mencionaban del Frente de Todos y a la gran discusión, ¿no? Puntualmente estoy bastante de acuerdo con Leandro que en cierto punto también al ser gobierno van a ser los últimos que van a terminar mostrando un esquema de posible competencia o no en una PASO. La verdad que en cierto punto, y hablando un poco de comunicación política, hay una frase que hay veces, para algunas cosas es imposible no comunicar bien, ¿no? Sí. Y lamentablemente está quedando clarísimo el escenario de ruptura y de diferencias que tienen adentro, y eso la ciudadanía lo percibe perfectamente. Digo, la escena del jueves, todo el periodismo esperando hasta última hora un comunicado, ¿no? que oriente un poco esta conversación. Una foto que no llegó, una foto que no llegó, digo, un comunicado raro, ¿no? Como mezclando, hasta estaba loteado el comunicado en cierto punto, ¿no? Hasta desde el título, en esta cuestión de democracia sin proscripción y bueno, esta discusión que tenían ustedes al principio y la mención de unidad también en la segunda parte, ¿no? Casi como un principio orientado a Cristina y un final del título. Sí, proscripción para Cristina, Alberto. El tema de la PASO también colada para Alberto Fernández, que era la agenda del presidente. Exactamente. Entonces, en ese sentido, subrayando una unidad que a la vista no está. Que no está. Y la gente, volviendo a lo que decía Leandro hace un rato, la gente lo ve eso. La gente lo ve, la política en general, entrando en todos los sectores, está en una discusión cada vez más lejos de lo que la gente en la calle, para lo que la gente de la calle es prioridad, ¿no? Sí. Repasando algunos estudios, sobre todo de humor social, se ve claramente, digo, el 90% de la gente no se siente representada por los políticos. Sí. Y cuando vos vas a los números de la política, como actividad de ideas, baja el 65%. O sea que estamos hablando de que hay un montón de gente que considera que el problema son los políticos argentinos. Sí. Y en esa laguna es donde nace y se cobija el mensaje antisistema, que viene creciendo cada vez más. Si los problemas de mi vida no me los resolvió ninguno de los que están, buscamos a otro que aunque sea que no tenga nada que ver, pero no importa. Exactamente. Acá estamos en un escenario en el cual venimos de un bicoalicionalismo, ¿no? Que venía Frente de Todos por un lado, Cambiemos por el otro, y por primera vez después de 8 o 10 años, eso aparece a estar en duda, pero más que nada por esto, no por una cuestión de ideología profunda, sino por una reacción a una doble falla de las dos coaliciones. Ahora, Mauro, aún a desgano, incluso con un Javier Milei haciendo una muy buena elección, me parece que los dos a la final, como decía un programa de televisión hace varios años, son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Eso parecería. Igual, insisto, también lo mencionaba Leandro hace un rato, faltan 4 meses, es un montón en un país como el nuestro. Entonces, para la dinámica de la agenda de medios... ¿Qué cisne negro vos ves? Porque si faltan 4 meses parece que puede pasar algo disruptivo. Mirá, yo recuerdo, por decirte algún evento disruptivo, la puesta a disposición de la renuncia de 7 ministros en un gabinete, no me parece nada menor. Sí. El sistema de cartas... Que se rompa el Frente de Todos. No sé si se rompa, pero que sí sigan estas tensiones tan fuertes, que son exclusivamente mensajes para la política internamente y que a la gente no le importan. Sí. Miriam, ¿coincidís con esa mirada? ¿Por qué a la gente le debería importar si a Guado de Pedro le invitaron a comer chinchulines con Lula? Sí. En serio pregunto. Sí, sí. ¿Por qué debería importar cómo se sentaron el otro día en esa reunión o cómo sale el comunicado? Bueno, pero Miriam, son discusiones de la política. A la gente tampoco le importa por qué Beliboni no quiere que vos seas candidata.
O sea, y ustedes, no, bueno, pero... Escúchame, no, pero ¿vos te parece que esa discusión, que la discusión que había en esa mesa del Frente de Todos era por el ajuste terrible que está llevando Massa? No, y cómo los de arriba no. se hacen cada vez más ricos y la clase trabajadora paga el ajuste. Yo lo que digo es que las internas... Yo no veo que las peleas sean por cuestiones las internas de la estructurales. política las tienen todas Pero las... se resolverán, pero lo que me parece que hay que marcar, porque si no... Van 40 años de gobiernos constitucionales, sí. Gobernaron todo, los liberales también. Las ideas de Milei ya gobernaron. Sí. Él reivindica a Caballo, digámoslo. Sí. Hará el discurso de quemar lo que quieras, pero sus ideas gobernaron y nos hundieron y quedamos en una situación terrible y los ricos se hicieron más ricos y se la fugaron afuera y dejaron el país endeudado, etcétera, etcétera. Entonces me parece que a veces lo que no hay que confundir es el por qué se pelean. En el Frente de Todos la gran discusión es porque fracasaron. Sí. Porque dijeron que venían a llenar la heladera, sí. Que iban a revertir el ajuste macrista, que los salarios iban a recuperar lo perdido, y todo eso no pasó. Pero entonces... Y te dijeron quédate en casa, tranquilo, no salgas, hay 2019, hubo 2019, y la situación de las masas populares empeoró. Entonces me parece que hay que empezar a ajustar, porque después eso va acompañado, lo que decía él, bueno, la gente tiene descrédito a la dirigencia política, ¿y cómo no? ¿Cómo no vas a tener descrédito si está fresca en la memoria el desastre del gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué significa la derecha, los neoliberales gobernando? Y está fresco y viviendo el ajuste que está llevando adelante el gobierno del Frente de Todos, y no se pelean por el ajuste, insisto. Pero... la pelea no es por el ajuste, la pelea es cómo retenemos el poder este año, a pesar de que... ¿Qué van a decir esta vez? Esta vez va a ser distinto. Además, esta vez vamos a hacer distinto, no vamos a hacer lo mismo que la vez anterior. Bueno, yo creo que ahí hay una discusión, pero insisto, ojo, porque no es casualidad que todo lo que te muestran es que vos tenés que elegir variantes de la derecha, que la única salida es por derecha, que solo te queda el ajuste. Han adoptado los dogmas neoliberales con una naturalidad. Nadie cuestiona que la inflación no tiene que ver con el aumento de salario. Entonces vos cada vez que escuchás un dato de inflación, al día siguiente, bueno, pero las paritarias no podrán aumentar. ¿Cómo? Bien. Si no paran de caer los salarios y la inflación sigue subiendo. Ese dogma neoliberal hundido. Segundo, si arreglamos con el FMI va a haber estabilidad y van a venir las inversiones porque nos tenemos que insertar en el mundo. Arreglaron con el FMI, le firmaron todo. Vino la estabilidad económica. Bueno, yo creo que hay un montón de cuestiones que nosotros las dijimos cuando hemos estado en este programa, cuando se debatía el acuerdo con el fondo, dijimos, es recesivo y es inflacionario. ¿Y qué pasó? Entonces me parece que ahí hay que unir un poco por qué se pelean y qué es lo que hicieron. Una cosita más referente al tema de por qué impacta de otra manera la interna o la discusión del Frente de Todos. Digo, son gobierno. Claro. Entonces la gente espera que haya en cierto modo una dedicación a la solución del problema real. Sí. Entonces, en cambio, la oposición, por la razón que fuere, digamos, el espacio que sea, no está tan obligada a mostrarse involucrada en la solución de otros temas como sí lo puede estar obligada. Coincido, el problema es que no se han solucionado los problemas, no que se peleen. Eso es lo que yo decía, digamos, que se peleen es una cosa accesoria de la política. Después en un ratito vamos a mostrar un dato que le pone un poquito de escenario a todo esto, que es cuál es la situación del consumo hoy en enero. Ahora en un ratito Sí, vamos a escuchar a Raquel Kelly Olmos, ministra de Trabajo. Miriam hablaba recién de la inflación, a ver qué dijo la ministra. 30% es la meta de inflación y la estamos sosteniendo. Hemos tenido, digamos, un impacto en ese sentido difícil con el número de enero, pero no quiere decir que no podamos todavía cumplir esa meta que mantenemos vigente de 30 puntos de inflación en el primer semestre. No se resigna Kelly Olmos a que la inflación en este año, en el 2023, sea de 60 puntos, tal cual está incluido en el presupuesto nacional. Si bien los 6 puntos de enero fueron un llamado de atención fuerte. Miriam. No, porque cuando hablamos de inflación viene ligado a la discusión de los salarios. ¿Por qué no de la ganancia de las empresas? ¿Por qué no se habla de las ganancias de las empresas? Porque este gobierno no nos dio la lista de las que se fugaron el dinero en los últimos años. ¿Te acordás que empezaron amenazando? Bueno, ¿dónde está esa lista? El otro día vino Tombolini, que fue un papelonazo. Secretario de Comercio.
el secretario de Comercio, A la Comisión de Comercio en en Diputados. la Cámara de Diputados. No pudo responder una de las preguntas. Se ponía un cassette que no se lo enchufaban de atrás de cámara y empezaba a decir cosas, no respondió una de las preguntas. Una de ellas es ¿qué pasa que las empresas ganaron tanto y aumentaron tanto sus ganancias en el último tiempo y las familias trabajadoras no llegan a fin de mes? ¿No hay algo en la política del gobierno que tenga que ver con eso? Bueno, no pueden explicar nada porque lo que hubo durante el gobierno del Frente de Todos es una redistribución regresiva. Los trabajadores perdieron participación en el ingreso nacional, casi lo mismo que aumentaron las empresas. Entonces, ahí está la discusión, porque claro que Larreta es la derecha, que Bullrich es la derecha, y nosotros los enfrentamos. A mí Bullrich, junto con Nicolás del Caño, me hizo 5 causas penales en 2017. ¿Del Caño te hizo causas penales? Bullrich, no, Bullrich a Del Caño, a mí y a otros compañeros. No, me asusté. 5 causas... Sociedades. No, Sí, no, bueno, por perdón. favor. Dale. Nos hicieron causas Ah, penales entusiasmo. por movilizarnos, por marchar contra el ajuste, pero decime cuáles son las diferencias de fondo en cuanto a la política inflacionaria entre Juntos por el Cambio y lo que está haciendo este gobierno. Pero Miriam, vos recién decías, la interna del Frente de Todos es simplemente por el poder, retener el poder. Claramente ahora hay una mirada con 1 ojo y medio, 3/4 puesto en el electoral. Pero me parece que las internas que hubo a lo largo de estos 3 años y pico también tuvieron temas de fondo, digo, el acuerdo con el Fondo Monetario, la reforma la judicial, la política salarial, digo, discutieron. ¿Y quién unificó todas esas posturas? Por ahora nadie. Yo creo que Sergio Massa lo unificó. Nadie cuestiona a Massa, que es el que está llevando las riendas del país adelante. Interesante. Está bien, Yo pero creo que Sergio Massa lo hizo, Sí. unificó a todas las salas detrás de una política. Massa dijo, yo tengo un plan clásico, ortodoxo, Sí. y voy a ir adelante con esto. Y ahí están todos encolumnados. sí. A Guzmán lo criticaban un poco más. Claro. Sí, me parece que era Massa o el abismo, entonces no quedaba otra Bueno, que... el abismo para los sectores populares es Massa. Ahí está. Porque, claro, todo tenés que pensarlo desde el punto de vista de quién. Para el FMI era un problema si Argentina no le podía Ahora, pagar. Miriam, Ahora, que estén ajustando para pagarle al Fondo Monetario, que el principal recorte sea en jubilaciones para pagarle al Fondo Monetario, es Sí. una realidad, eso no lo puede cuestionar Ok, nadie. pero la inflación completamente desbocada, como se había desbocado en esos momentos de vacío de poder, digo, los principales perjudicados con ese tren inflacionario son los sectores populares también. Y ahora no está desbocada. Bueno, menos de lo que pintaba en julio del Bueno, año pero pasado. pero que todo es elegir entre... ¿Y no es la vida un poco así? Guatemala y Guatemala. ¿Y no es así un poco la yo vida? creo que no, yo No. creo que no. Yo creo que ya empezó un operativo de bajas de expectativas de nuevo, como hicieron en 2019, decir, bueno, pero los otros son peores, bueno, pero mirá es lo que teníamos, bueno, pero vamos con Massa. Yo creo que hay que salir de ahí, por eso te digo, son 40 años que la Argentina pasó del 4% de pobreza al 40%. No es mucho, no es obscena la pobreza infantil en la Argentina. ¿Y dónde se habla de eso? ¿Dónde se habla de que hoy el poder adquisitivo de los salarios está derrumbado? Esto que se dice tan comúnmente, trabajás igual no salís de la pobreza. ¿Y por qué hay que aceptarlo así? Si los ricos cada vez son más ricos, si las empresas cada vez ganan más, si la inflación tiene un alto componente en la toma de ganancia de las empresas, si el 49,2% de las ganancias de las principales empresas del país, de las principales 500 empresas del país, viene de beneficios que le da el Estado. Sí. ¿Por qué? Bueno, pero la tensión, a ver, el peronismo históricamente tiene una tensión interna entre izquierda, derecha y centro, es histórica, digamos. El peronismo fue todas las cosas esas que vos decís en una, ¿o no? Si O sea, podemos vos lo ves discutir con- historia, podemos Pero discutir por que eso Sergio digo, no, Massa no es- unificó a todo y está llevando adelante esa política Mirá, adelante. vamos a compartir los datos, porque Miriam recién hablaba de unos datos que les voy a mostrar ahora, que tiene que ver con el consumo en Argentina. Miriam decía, fíjense lo que está pasando en los barrios, que es lo que vamos a ver ahora. Estos datos que están viendo son de consumo en la Argentina, fuente de la consultora Sentia, que es la que para mí mejor mide, porque miden ticket en todo el país y en todos los canales. El principio de la curva, el 0, en realidad el 1,7 de alza, es julio del año 2021. De ahí en adelante hubo 14 meses de crecimiento consecutivos que tienen la primera interrupción en septiembre del año pasado. Sí, esto es Después consumo eso, de qué, Esto Leandro. es consumo masivo en supermercados, chinos, comercio barriales, lo que sea. Pero en todo el alimentos. país. Lo que venden los grandes supermercados y los chinos en todo el país. Cualquier cosa. Principalmente alimentos. Alimentos, bebidas, productos de limpieza, Claro. congelado, todo el rubro que venden en supermercados. Después cuando vemos ahí el 0,8 y el 4,5 es
octubre y noviembre del año pasado, y ahí vemos una repuntadita en noviembre, y los últimos dos números de caída, 1,1 y 1,6, son diciembre del año pasado y enero de este año. Este es el último dato que estamos presentando hoy, que es 1,6 de baja. 2 meses consecutivos de caída del consumo. Pero lo más interesante de este informe, lo que vamos a ver ahora, en la próxima placa, que es cómo se amplió la brecha entre lo que consume las clases más populares en los barrios y lo que pueden consumir los sectores medios o medios altos en los supermercados. Para que a vos el promedio te dé 1,6% de caída en el consumo general, es evidente que alguno subió y otro cayó mucho. Bueno, sí. Lo que se desplomó es la venta en autoservicios independientes, que son supermercaditos chiquitos, almacenes, supermercados chinos. Fíjense que tiene una caída en enero de 9,1 en las ventas, y en la otra esquina hay una disparada muy fuerte en las ventas en todo el país en las grandes cadenas de supermercado, que es 7,8%. Por los precios. Eso básicamente porque hay dos cosas. Primero, inflación. Después hay una diferencia de 50% en los precios entre los barrios y los grandes supermercados, y después son acuerdos de precios. ¿Por qué digo que hay una diferencia entre grandes supermercados? Porque el señor que tiene una empresa grande de alimento y bebida va al supermercado y le dice, che, te vendo esto a 10 pesos. El supermercado le dice, no, a mí el gobierno me dijo que me lo tenía que vender a 3. Bueno, te lo vendo a 3. Sí. Cuando se va a la casa, no es que le dice a la esposa, che, mirá, el supermercado me dice que el gobierno le tengo que vender a 3, entonces le vendo en todo el país a 3. No, va a los comercios de cercanía, donde el gobierno no controla, barrios, chinos, almacenes, y le dice, esto que el gobierno dice vale 3, acá te vale 10. Sí. O sea, si vos lo querés, lo pagás, y si no, no tenés mercadería. Esa es la ecuación. Por eso hay una diferencia de precio entre 50%, sobre todo se ve en lácteos, hablamos con Miriam más fuera del aire, lácteos, aceite. En los barrios son muchísimo, pero muchísimo más caro que en un supermercado grande. Fíjense que es tan elocuente la estadística que todos los rubros de consumo masivo en los barrios tuvieron un derrumbe total. O sea, el 9,1 es el total del consumo, pero fíjense lo que cayó: alimentación, 9,2, limpieza de ropa y hogar, 16,6, y arriba está lo que pasó en los grandes supermercados. Solamente cayó un rubro en ventas. Y hay algunos que subieron escandalosamente. 11,2 es una tasa de consumo altísima para un supermercado. Creo que tenemos una más. Bueno, fíjense, en los barrios cayó higiene y cosmética 15,3, bebidas con alcohol 14,6, 5,4 bebidas sin alcohol, y cayó hasta el consumo de impulsivo, que es ese producto que te ponen al lado de la caja, viste, que vos vas con tu chico, tu chica, lo que sea, y el pibe dice, dame estos caramelos. Y vos le decís, no, pero ¿para qué si no veníamos a comprar esto? Bueno, lo que está en la punta se larga a llorar descontroladamente en un método extorsivo muy propio. O te lo repite 25 veces. De los infantes. El infante es un perverso polimorfo, ya lo dijo Freud. Y el chino te mira con cara como diciendo, dale, no seas canuto, comprarle caramelo al nene. Comprale al nene. Y así, con esa lógica, crece. Pero crece en los grandes supermercados y en los comercios barriles no. Cae por primera vez en la historia. Fíjese lo que sube bebidas con alcohol en los grandes supermercados de consumo en enero, 27,4. Eso tiene que ver con que vos vas al gran supermercado y no solamente de acuerdo de precio, sino que el supermercado tiene un día de descuento jubilado, otro día te descuentan porque al señor del supermercado se le antojó bajarte 15%. Sí, 2 por 1. Te dan 80% en la segunda unidad, que es algo ilegal, no se puede hacer. Yo siempre recuerdo el ejemplo de Prat Guy, debe ser una de las pocas medidas positivas que tomó en su momento. Se reunió una vez con el supermercado y le dijo, che, pero pará, o sea, ustedes venden este vaso de agua a un precio normal y el segundo vaso de agua me lo cobran 80% menos. Sí. Pero acá hay algo raro. Sí. O sea, ¿cómo hacen? ¿Y eso está prohibido ahora? Siempre estuvo prohibido. Yo lo hago, yo compro lo que sea para que nosotros esté... no está prohibido, porque yo los compro también. Está prohibido que lo hagan. A ver si... ¿Cómo se explica que un comercio que te vende un producto al 100, el otro te lo venda al 20? Está robando. Eso es lo que tendría que desentrañar en vez de decirle que el señor no puede hacer. Sí. Puede haber ahí también un mecanismo de cuidarse contra la inflación en los sectores que tienen algún pequeño ahorro, ¿no? Porque si vos ves esa alimentación, ¿no? De lo que más creció, entonces por ahí puede ser que alguien le sobre algo, la plata hay que y se estoquee. Pero la plata hay que tenerla. Sí. Yo lo que digo es o sea, hay una elasticidad del consumo que está perjudicando a los sectores populares y no a los otros. Sí. O sea, ahora no hay supermercado en todos lados. Los supermercados son solamente el 25% del consumo. Ahora Sergio Tomás Massa está haciendo zapping, pasa por IP, dice, voy a escuchar un poquito. Cuando está Miriam Bregman criticándome, un poco mute, pero después cuando hablan los chicos, escucho lo que dice. Dice, lo que podría decir Sergio Massa es, che, esto es un indicador del éxito de precios justos, lo que acaba de demostrar. Claramente puede decirlo. Puede decir. Por eso el debate, a ver,
Acá lo que hay que ver, explicar eso. No, que Tombolini dijo que no. Ahora ponen Le mute. había ruido la dijo que caída de no. los últimos 2 meses, ¿no? Pero bueno. lógicamente. Dijo que Lo el digo es- 60% incumplieron de las empresas el programa Precios Justos 1, o sea que no tiene que ver directamente Lo que con... pasa que fue el día que se iba a conocer 2 horas después, el 6%, entonces estaba haciendo un opening umbrella. Bueno, No a sé ver, si me por entendés. un lado Sí. puede decir, me funciona a precio justo, y por otro puede decir, como el IPC del INDEC de rubro alimentos mide toda la cadena, Sí. lo que me aumenta más por fuera de los grandes supermercados me está tirando para arriba el indicador de alimentos. Porque si vos ves que alimentos subió 7% en el mes y precio justo tiene un aumento de 3%, Sí. o sea, en algún lado está el aumento. Bueno, está en los barrios. Pero una de las preguntas que le hicimos además a Tombolini es por qué el programa Precios Justos congelaba algunos precios desde marzo, pero los dejaba aumentar un 9% en febrero. Bien. O sea, son todas políticas, por eso el gobierno después cuestiona Sí. y se pone por fuera y hacen un discurso sobre los formadores de precios. Claro que las empresas están promoviendo la inflación para tomar ganancias y explica las ganancias extraordinarias que han tenido las principales marcas de alimenticia en la Argentina. Pero el gobierno no está ajeno de eso. Sí. Y después creo que juega mucho, esto que se mencionaba acá, en los grandes supermercados, la posibilidad de promociones. La posibilidad de promociones, esto de tener productos, vos vas a comprar los pañales con la segunda unidad con un 70% de descuento, es probable que te Bien, lleves el producto que esté al lado también. Compro yo que no tengo chicos. Yo Claro. veo 80 en el segundo. No todo digo, el mundo me tiene tiro la encima. posibilidad. Las familias trabajan. Otro fenómeno que hay en la Argentina es que el que tenía un trabajo se buscó otro, Sí. se buscó una changuita para llegar a fin de mes. No tenés tanto tiempo para andar caminando, recorriendo, yendo Y a además, comprar acá. perdón, te doy un dato Dale. antes de la encuesta. Sí. Cuando vos vas al chino o al señor del almacén, el señor del almacén no tiene la culpa de que está vendiendo más caro. O sea, porque en realidad el proveedor le está Claro. vendiendo más caro a él. Entonces no tiene otra forma que Claro. no subir el precio. Vos decís al chino, che, dale, me está subiendo. Bueno, otra no queda, porque en realidad el fabricante ya le está vendiendo más caro. Entonces, para tener un margen tiene que subir el precio. Y es increíble la situación, la deriva completamente autoritaria de Ortega. Toma partido fuerte Gabriel Boric, a diferencia de una postura más bien modosita de la mayoría de los presidentes de Silenciosa. Latinoamérica, incluido quien, bueno, el gobierno argentino. No hubo pronunciamientos fuertes sobre lo que está pasando en Nicaragua. 222 personas expulsadas de ese país, presos políticos. Es grave la situación en Nicaragua, Boric ahí tomando partido de forma férrea. Sabemos que Boric suele tener estas actitudes de condena de lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, a diferencia de otros países de centroizquierda, por ejemplo la Argentina, donde hay muchos matices al respecto. Entonces la forma que encuentran de zanjar esas internas es no decimos nada. Como muchas veces. tantos otros, tiene más problemas para diagnosticar el interior que el exterior, digamos, ¿no? Definitivamente, Como el caso también que sucede. Adentro tiene algunos problemitas, ¿no? De lectura. Miriam. No, totalmente repudiable lo que está pasando Claro. en Nicaragua y creo que hay que denunciarlo, hay que rechazarlo. De hecho, nosotros hicimos el año pasado una comisión de militantes de diferentes partidos de izquierda que fuimos a recibir denuncias de derechos humanos, llegamos hasta Costa Rica, no dejaron ingresar, por nuestro partido fue mi compañera Alejandrina Barri, se encontró allí con militantes compañeros de una organización hermana en Costa Rica, no los dejaron ingresar, pero bueno, por la preocupación también de muchos trabajadores y trabajadoras que están siendo perseguidos y que no tienen nada que ver con aliarse al imperialismo ni con la derecha, porque también acá hay cualquiera que cuestiona esta situación de persecución, bueno, sí, pero estás con la derecha, te promueve Estados Unidos, muy lejos nosotros de eso, nosotros no creemos que la salida a la situación que se vive en Nicaragua venga de la mano de la oposición de derecha y mucho menos con la intervención de Estados Unidos, pero eso no quita que hay que denunciar muy fuertemente lo que está pasando. Y otro tema que me parece a mí que, porque se nombran situaciones que por ahí son de distinto tenor, lo que está pasando con el golpe de Estado en Perú. Es increíble. Vino la representante cuando estaba la reunión de la CELAC, acá una representante del gobierno golpista, asesino, represor de Dina Boluarte. La recibieron entre los 111 puntos de la declaración de la CELAC. No se dijo nada de eso. También nosotros fuimos a Perú, otros compañeros de izquierda también. En nuestro caso, mi compañera Alejandrina Barri, nuevamente, que es legisladora de la ciudad, hija de desaparecidos, militante de derechos humanos hace muchos años, y mi compañero Alejandro Vilca, que hoy lo mencionábamos por su elección en Perú, estuvieron allí recibiendo denuncias y Alejandrina me decía, Alejandrina fue víctima de la dictadura, estuvo apropiada por un periodo, sufrió campañas de prensa de la dictadura. Me decía, yo lo que viví en Perú, lo que vi en Perú me hizo recordar
a la historia de mi familia en la Argentina. O sea, es muy grave la situación en Perú. Fíjate, y nadie dice nada. Lula, silencio. Alberto Fernández, silencio. Y trataron que la cumbre de la CELAC, estuvimos afuera, movilizados con la Organización de Peruanos Autoconvocados de la Argentina, que están haciendo una gran campaña en la puerta del Sheraton exigiendo un pronunciamiento. Se está naturalizando que hay un golpe de Estado en Perú, entonces pero me parece la palabra golpe no es discutible en el sentido de que Dina Boluarte, la actual presidenta, era vice de Castillo. Bueno, pero hizo un golpe. Está manteniéndose en el poder a sangre y fuego, le reclaman en la calle que se vaya. Sí. Es una represión feroz. Si no, me parece eso cuando dicen, bueno, pero Hitler llegó por los votos. Bueno, sí. No me parece que sean maneras de explicar los procesos. Creo que eso puede ser justificativo de los gobiernos de la región que no han tenido un pronunciamiento como se debe. Un pronunciamiento. Argentina no puede tener relaciones como si no pasara nada con el gobierno de Perú, mucho menos recibir a su representante. Digo, pues estuvo ahí en la reunión de la CELAC como si nada mientras está haciendo matanzas en Perú. Entonces me parece que la situación de América Latina también hay que ponerla en ese foco. Te sumo un comentario, alguna reflexión sobre la guerra en Ucrania, la invasión rusa. Se cumple un año. Un año, el 24 de febrero. Mira, yo creo que nosotros lo denunciamos desde el primer momento, rechazamos, repudiamos la agresión de Rusia sobre Ucrania, la seguimos repudiando, se ha demostrado como una verdadera carnicería. Ahora es evidente que la OTAN, que Estados Unidos están detrás de eso con sus propios intereses, que el pueblo ucraniano le importa bastante poco, que los intereses de ellos son otros, y se ve porque fíjate que ha sido la gran excusa de muchos países como Alemania para incrementar una carrera armamentística también, ¿no? Así que es este capitalismo que tenemos, que a la par de que las masas populares cada vez ven peor, no solo en Argentina, sino en el mundo, ahora lleva la guerra al propio centro de Europa. Lo de hoy de Biden es reafirmar que Estados Unidos está interesado en eso, ¿no? Yep. Miriam Bregman, vamos a tener sesión finalmente el 28 sobre el pucho de las extraordinarias que fueron convocadas con un temario bastante ambicioso y amplio. Me parece que eso quedó en el camino, pero ¿qué se va a tratar? ¿Cómo es? Bueno, mira, hay un tema que venimos peleando bastante, que nos interesa mucho, que es discutir la situación de miles de jubilados y jubiladas en este país. El hecho de que se hayan caído las moratorias que estaban vigentes hicieron que desde enero de este año la mayor parte de las mujeres no se puedan jubilar en Argentina, y lo que implica es que se aumenta la edad jubilatoria en 5 años. ¿Por qué? Como ya no te podés jubilar por el régimen ordinario, tenés que pasar al sistema de la PUAM, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que rige desde los 65. Es decir, una ley que quedó desde la época en que el macrismo, con los que se pintaban de amarillo, como dijo Emilio Monzó, el peronismo que le votaba las leyes, entre esos Sergio Massa. Ahí puso mute de nuevo, más. Lo sacó de nuevo, pero es lo que pasó. Pueden fijarse en las actas del Congreso, con gran parte del peronismo que le votaron esa ley, y votaron esta reforma profunda del sistema jubilatorio que se fue extendiendo. Bueno, finalmente caducó en diciembre, y desde diciembre para esta parte, 9 de cada 10 mujeres no se pueden jubilar, 7 de cada 10 hombres, con cambios profundos en el sistema jubilatorio. El que te dije, elevar la edad jubilatoria de las mujeres a 65, y algo que es muy habitual, que es que cuando hay una pareja y uno muere, el otro cobraba la jubilación suya y la pensión. Eso tampoco se puede hacer más, y que por ley se establece que es un 20% menor que las ya magras jubilaciones, es decir, al ajuste que se está realizando en jubilaciones se le agrega eso. La situación es catastrófica. Es buenísima la moratoria que vino, no, tiene muchísimas deficiencias. Nosotros del Frente Izquierda tenemos otro proyecto, vamos a seguir peleando por nuestro proyecto. Lo que es indudable es que hay que discutir el tema en forma urgente. Algunos se van de viaje, otros aprovechan la discusión de la Corte Suprema para decir que no quieren discutir la moratoria. Hay que sentarse, hay que discutir, y tienen que dar una explicación de por qué quieren que tantas personas queden sin jubilarse. Solamente en el próximo periodo son 800.000 personas. Estamos hablando de números muy alarmantes. Llegado el caso, si este es el proyecto que avanza, que da esa impresión, ¿cuál va a ser el voto de los 4 diputados del Frente de Izquierda? Nosotros vamos a pelear porque haya mejoras. Creo que la discusión es si hay una moratoria, no hay una moratoria en esta instancia.
como siempre te digo, no nos hagas decir que tengo que aceptar la versión más mala por adelantado. Déjame que peleemos por una situación por una mejora para los jubilados. Ahora, nosotros hemos dado quórum, ya siempre hemos estado sentados, no pueden decir lo mismo los diputados del Frente de Todos, porque en sesiones donde obviamente Juntos por el Cambio no vino, porque está alineado completamente con que esto se caiga, le faltaban diputados al propio Frente de Todos, ¿no? Por ejemplo, el de Perotti, viste que Perotti es oficialista, no, nunca se sabe, su diputado no vino a sentarse. Ahora hay otros del Frente de Todos que andan de viaje, bueno, había que estar acá para discutir esa ley. Van a dar quórum y se van a abstener entonces. ¿Quedó claro? No quedó claro, no, te estás confundiendo. Claro. Lo que te digo es que no me deje, no hagamos siempre el jueguito de que hay que aceptar por sí o por no, no es un sistema de absolución de posición, eso está en los juicios, que a vos te dejan decir sí o no. Acá se pueden pelear y se puede pelear para que sea mucho mejor para los jubilados y las jubiladas. No vas a lograr que nos resignemos. Bien, Miriam Bregman, muchas gracias, quedó claro. No, estaba chuseando un poquito. Mauro, Sergio Tomás Massa. ¿Qué va a hacer Massa? Bueno. Porque dice, juega que no, algunos dicen y está esperando. Fácil, ¿cómo lo ves? Pregunta. Fácil. Sí, no, facilísimo. No, igual déjame decir algo que iba a comentar hace un rato, ¿no? Digo, quedó más que claro con la entrada de Massa la necesidad de política en la economía argentina. Sí. ¿No? Lo decía bien Miriam, Guzmán amagó con una serie de medidas relativamente similares y terminó fuera. Sí. Y si bien le llevó tiempo, porque el rumor de Massa como ministro en un board económico con otra gente venía de casi un año para atrás, desde su entrada, en cierto modo, como ustedes también mencionaban, generó al principio la sensación de decir, bueno, ahora la política está más presente, hay más negociaciones, se están generando algunos cambios. También pensándolo un poco en comunicación política, fue hábil en generar distintos marcos, ¿no? Digo, esto del superministro, ¿no? Cuando entró después el famoso dólar Qatar en el medio, cuando en realidad el dólar Qatar era el dólar para alguien que se tenía que ir a operar a, no sé, a Brasil, era también el dólar Qatar, ¿no? Esta idea de generar, ¿viste? Es para el tipo del mundial, ¿no? Y en realidad no era así. Digo, cómo las medidas a través de prácticas de comunicación fueron entrando. Lo que sí, todo eso alimentaba una narrativa que era tener que tener la inflación en un proceso de franco descenso de acá a junio. Sí. Que el 24 de junio teníamos que llegar con la inflación. Y bueno, evidentemente eso está en serias dudas. Sí, y eso entonces complica las chances. Y va, si hay un plan, como mencionaron ustedes al principio, que comparto, nadie asume un desafío de ese calibre sin tener una intención política, menos un animal político como Sergio Massa, una persona de muchos años en el ambiente, de jugar y de ser naturalmente el candidato del espacio, necesita desesperadamente, para alimentar esa narrativa, que baje sensiblemente la inflación. Y Cristina, por sí o por no, Mauro, jugátela, ¿va a ser candidata, va a ir en una boleta? Ella dijo que no. Ahora me parece que están preparando el escenario. Otra fácil. Sí, otra fácil. Bueno. A ver, no se puede por sí o por no. Digo, acá hay un montón de elementos para analizar. ¿Qué pasa con la continuidad de los procesos legales que encara? Si es candidata a presidenta y no queda, no tiene ningún tipo de cobertura frente a lo que puede leer el kirchnerismo como una ola de ataques posteriores judiciales. También es cierto que parece ser una elección que va a pasar mucho por el bolsillo del ciudadano, y ahí es donde verdaderamente pierde mucho desempeño electoral el Frente de Todos. El candidato del Frente de Todos va a tener que hacer cosas, digamos, la tiene muy complicada, y por más que sea Cristina tampoco está garantizado, con lo cual no sabemos qué puede pasar. Clarito, vamos a escuchar a Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita, muy cercano al presidente Fernández. A ver qué decía. Cuando Fernández se dice, tenemos que trabajar para mejorar la gestión, nuestra cohesión política y ganar la elección, porque si vienen 4 años más de Macri, Dios nos libre. Claro. En ese marco él dice, si yo soy competitivo, si mi nombre en el marco de la aceptación de la sociedad nos permite tener una fuerza competitiva para ser candidato. Si no se da esa circunstancia, él va a apoyar al hombre o a la mujer que esté en condiciones de generar el mejor resultado electoral y si es posible ganar las elecciones. Ahí estaba el Chino Navarro. Me parece que el juego de Alberto Fernández es bastante franco. Es lo que dijo el Chino Navarro. Dice, él está en carrera, mientras no haya otro más competitivo, y la verdad que por ahora nadie dice yo quiero ser,
y él va a seguir adelante. Y tal vez en la confusión sigue para adelante y termina siendo. ¿Por qué no? Pero lo demás competitivo es una afrenta, ¿no? Para el otro lado de la coalición Digamos que gobernante. es el único que lo dice. Y bueno, Digamos, digo, pero eso no no quiere tiene, decir ¿no que tiene sea un más valor competitivo. ser el único que lo dice? Miriam, No, no me incumbe, imagínense. ¿Por qué tiene un valor ¿está ese? proscripta? No, bueno, porque es el Cristina, único que Miriam? lo dice. Miriam, ¿para vos está proscripta, Cristina? Mira, si vos decís técnicamente, formalmente se puede presentar mañana, puede. ¿Está libre? No. O sea, me parece a mí que esa sí que es una respuesta difícil. Técnicamente, formalmente, hoy, si tiene que ir a presentar una boleta, puede. Puede. Pero Cristina, como Lula, como Correa, digo, porque a veces nos cuesta ver un poco más el panorama regional. Es evidente que hay un poder judicial que puso un sesgo sobre ella, que hizo un recorte y dijo, esta persona va a juicio. Que hubo corrupción en su gobierno no lo niega ni ella. Si ustedes escuchan sus alegatos, ella no dice, es mentira, no tengo nada que ver, no hubo... No. Eso no es así, pero que la justicia hace un recorte de toda esa situación y que no hay un solo funcionario macrista que está siendo investigado, ni siquiera lo que aparecen en esas causas, y avanzó contra Cristina Fernández de Kirchner, y podría hacerlo en este proceso hasta las elecciones. Piensen que una cosa es la presentación de boletas y otra cosa es el momento final. Entonces, creo que las dos situaciones deben ser complicadas. ¿Será eso lo determinante? Bueno, yo creo que también es determinante a la hora de elegir si es candidato o no, que tendría que salir a hacer campaña contra su propio candidato Alberto Fernández. O sea, ella lo puso Alberto Fernández, ella tenía la lapicera y este gobierno es un desastre. Entonces sería una situación un poco extraña de tener que decir, me equivoqué hace 4 años, ahora no me voy a equivocar de nuevo. Bueno, creo que hay elementos políticos en esto, por qué apoyaron a Massa en el ajuste que está haciendo. Yo creo que, o los presupuestos de ajuste, que ahí no hubo diferencias como con el acuerdo con el fondo. Entonces me parece a mí que es una situación que tiene muchos elementos. Ahora, decir, está totalmente libre, se puede presentar y no va a tener problemas, tampoco es así, porque es evidente que el Poder Judicial tiene no solo la causa de vialidad, sino otras causas con la posibilidad del manejo que hace el Poder Judicial con estas causas, como se sentaron arriba de la deuda, ¿no? ¿Qué Igual, pasó con de la nuevo, causa ¿no? de la deuda? Digo, Suban Córdoba de enero, pregunta, ¿importa a la gente el juicio de la Corte Suprema? 4 de cada 10 dijeron que le importa, ¿el resto? Sí, igual. Es una discusión Igual que 4 no- de cada 10 me Es parece un montón. bastante. Es un montón para escenario lo que yo he electoral, visto. Pero para un escenario lejano que se electoral ve. en el que vos tenés que construir, como decías vos, 50 más un voto o Mayoría. 45. Pero es que el una gobierno no mayoría. impulsa el juicio Digo, porque le importe a la gente. El gobierno impulsa el juicio porque no quiere hablar de economía. Y bueno, Ahora, ¿es una de las poco razones puede importante ser. lo que pasa con la Corte? No, es importante. Todos sabemos que deciden sobre la vida de millones, 4 señores que están sentados ahí, que llegaron producto de distintas roscas de los partidos mayoritarios, Sí. llenos de privilegios, que no viven para nada como vive cualquier familia. Entonces también, ahora, yo creo que cualquiera que no llega a fin de mes, los pibes que trabajan sin derecho, ven, se están peleando por la Corte, le debe resultar algo lejanísimo. Otro dato como para distinguir la preocupación de la gente, digo, 3 de cada 4 dicen que el país está en el rumbo equivocado. Sí. Ahí es donde cuando uno piensa una estrategia de comunicación electoral tiene que estar trabajando. Está en ese tipo de consensos tan grandes para la sociedad completa. ¿Y cómo haces siendo gobierno si Y 3 de bueno, cada 4 dicen Ahí está el desafío. no va por ahí? está el desafío de El crear problema una es que el gobierno narrativa que en este caso tiene que ver, ni más ni menos, cada frente o partido crea la propia, ¿no? Con digamos, una idea que oriente la acción hacia el proceso electoral. Y en este caso se ve claramente que en el kirchnerismo está pasando por Está esta dentro de los 3 pelea. de cada 4. El kirchnerismo. Por No, eso la es pregunta el que vos 1 haces- de cada por 4. Por lo que vos haces... Bueno, no. O sea, está Ah, no, dentro de tenés los que razón. cree que tiene el Sí, rumbo sí, equivocado. sí, es Digamos, cierto, por cierto. eso digo, cuando vos preguntás, ¿está bien que Alberto Fernández se candidatea? Y, Con esa encuesta decís no tiene... bueno, no, Bien. digamos, hoy no, digamos, quizás cuando llegue la paso sí. En unos años tal vez. Bien, nos tenemos que ir. Miriam Bregman, muchísimas gracias. Mauro Becerra, lo mismo. Gracias. Muy rico, muy interesante. Corte y venimos.